¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la clase de bioquímica. El día de hoy vamos a ver la unidad 3, metabolismo. Particularmente estaremos hablando del metabolismo de los carbohidratos. Bueno, dentro del metabolismo de los carbohidratos, un proceso muy importante para el organismo y la obtención de la energía es la oxidación de la glucosa. La oxidación de la glucosa la podemos dividir en varias etapas. Lo primero que tiene que ocurrir es un proceso denominado glucólisis. Esta glucólisis consiste en la transformación de un sustrato muy importante, el cual es la glucosa, a piruvato. Ese proceso ocurre en el citosol y nos permite obtener energía. Posteriormente, este piruvato, mediante un proceso de descarboxilación, se va a transformar en acetilcoenzima A, un intermediario metabólico muy importante. Esta acetilcoenzima A va a entrar a lo que se conoce como el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, en donde también vamos a generar energía. Y para finalmente, las coenzimas reducidas generadas en el ciclo de Krebs puedan pasar al transporte de electrones y llevarse a cabo el proceso de fosforilación oxidativa. Todo este proceso que ocurre en la mitocondria se le conoce como respiración celular. Y esta respiración pues igual nos va a permitir generar energía a manera de ATP. Comenzamos hablando desde que nosotros consumimos alimentos ricos en carbohidratos. Comienza la digestión química gracias a la amilasa salival, la cual permite desdoblar el almidón en glucosa. Ya a nivel del jugo gástrico, a nivel del jugo intestinal, estos carbohidratos se van a continuar rompiendo, hidrolizando, para que finalmente podamos obtener glucosa libre, la cual va a ser absorbida y se va a mover hacia el torrente sanguíneo, utilizando diversos transportadores de glucosa. Esto lo veremos ya más adelante. Estos transportadores pues van a permitir mover la glucosa hacia las células para que ésta pueda ser aprovechada por dichas células y generar la energía. ¿Cuáles son los órganos y tejidos principales que van a estar implicados? Bueno, es muy importante señalar que todos los tejidos requieren glucosa como combustible. Sin embargo, en el metabolismo de carbohidratos y el metabolismo en general, nuestro órgano principal va a ser el hígado, ya que el hígado va a ser la principal estructura metabólica. El corazón y el cerebro van a obtener la glucosa vía sanguínea y va a ser un combustible importante para estos tejidos que son cruciales para la supervivencia. También los adipocitos del tejido adiposo pues requieren cierta cantidad considerable de glucosa, así como el músculo esquelético, el cual va a obtener la glucosa por medio de la descomposición del polisacárido glucógeno. Bueno, el proceso que vamos a ver se llama glucólisis. También es denominada vía de Embden-Meyerhof. La glucólisis es básicamente una secuencia de 10 reacciones, en la cual, pues, cada una de estas reacciones va a estar catalizada por una enzima. Este conjunto de enzimas que participan en esta vía metabólica van a terminar convirtiendo la glucosa, que es nuestro primer sustrato, a piruvato, que va a ser el producto de dicho metabolismo. La glucólisis se trata de un catabolismo, es decir, presentar reacciones catabólicas. Vamos a ir de lo complejo a lo más simple. Se acompaña de la conversión de dos moléculas de ADP a ATP, es decir, que a partir del difosfato de adenosina podemos generar trifosfato de adenosina. La glucólisis básicamente se produce en todas las células, aunque como les mencioné anteriormente, va a tener gran importancia en hígado. Y la glucólisis, de acuerdo a diversos estudios, pues será el metabolismo más básico para las formas de vida más simples. Se piensa que el UCA, el Last Universal Common Ancestor, presentaba
al menos este metabolismo. Las reacciones de la glucólisis ocurren en el citosol, es decir, en la porción fluida del citoplasma. Se da en todos los tejidos, pero como les dije, principalmente se va a llevar a nivel hepático, en el hígado. Si las condiciones que prosiguen al metabolismo son condiciones aeróbicas, es decir, en presencia de oxígeno, pues vamos a tener que el metabolismo va a continuar hacia el denominado ciclo de Krebs. Pero si las condiciones son anaeróbicas, es decir, en ausencia de oxígeno, el proceso a seguir va a ser la fermentación. La glucólisis la podemos dividir en dos fases. Cada una va a constar de 5 reacciones. La primera fase se conoce como fase de la inversión de la energía y la segunda fase se conoce como fase de la recuperación de la energía. Comenzamos a estudiar cada una de las reacciones. Comenzamos. Fase de inversión de energía, reacción 1. La glucosa, que ya viene del desdoblamiento de los carbohidratos que anteriormente mencionamos, acuérdense, desde que nosotros consumimos almidón, ese se va desdoblando hasta la glucosa que es absorbida, entra a la célula, ¿sí? Y va a ser fosforilada en posición 6. Esto va a hacer que la glucosa se transforme a glucosa 6-fosfato. Es básicamente una reacción de transferencia de un grupo fosforilo. La enzima que cataliza este proceso va a ser la hexoquinasa. Recuerden que las quinasas van a ser enzimas que van a catalizar la transferencia de grupos fosfatos. Estamos hablando de una transferasa. Esta reacción va a consumir una molécula de ATP. Es por eso que vemos que aquí entra una molécula de ATP y sale una de ADP, ¿sí? Ya que de este ATP pues se va a mover ese grupo fosfato. La glucosa ahora no puede salir de la célula una vez que inicia dicha reacción. De hecho, podemos observar que de acuerdo al esquema se trata de una reacción irreversible. La hexoquinasa va a ser nombrada así principalmente en células musculares. Podemos nombrarla también glucoquinasa o hexoquinasa 4 cuando hablemos de células hepáticas y células pancreáticas. La reacción número 2 de esta primera fase consiste en una isomerización. Eso quiere decir que vamos a generar una molécula con diferente disposición de los átomos en el espacio, en la cual la glucosa 6-fosfato, que es el producto de la reacción anterior, se va a transformar en fructosa 6-fosfato. Es decir, vamos a pasar de un grupo pirano a un grupo furano. Esta reacción es reversible y es catalizada por la enzima glucosa 6-fosfato isomerasa, ¿sí? Básicamente lo que hace esta enzima es reacomodar los átomos y transformar un pirano a un furano. Para esta reacción también requerimos la participación del cofactor del ion magnesio. La fase de inversión de energía, reacción 3, un punto clave en la glucólisis. Podemos decir que la enzima que participa aquí, que es la fosfofructoquinasa 1, es la reguladora crítica de este proceso. En esta reacción, la fructosa 6-fosfato, que se formó en la reacción anterior, se va a transformar en fructosa 1,6-bifosfato. Esta enzima, pues básicamente es otra quinasa, va a mover grupos fosfato, consumiendo una molécula de ATP, ¿sí? Y liberando ADP. De igual forma se requiere el cofactor magnesio y es una reacción irreversible. Lo que hace básicamente entonces es volver a fosforilar el sustrato, ¿sí? Y nos va a quedar 2 fosfatos en posición 1 y en posición 6. Y es por eso que ahora tenemos la fructosa 1,6-bifosfato. La reacción 4. La reacción 4 es una reacción de fragmentación. Vamos a tener que esta hexosa, la fructosa 1,6-bifosfato, se va a romper en 2 triosas, ¿sí? 2 moléculas de 3 átomos de carbono.
en 2 triosas fosfato. Cada triosa se va a quedar con un grupo fosfato. Estas 2 triosas van a ser la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. La enzima que cataliza este proceso se conoce como aldolasa. Aquí podemos ver la acción de la aldolasa en reacción reversible. Entonces, fragmentamos esta hexosa y obtenemos 2 triosas fosfato. Repito, dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. La reacción 5, que es la última reacción de la fase de inversión, se va a basar de la siguiente manera. De las 2 moléculas que vienen de la fragmentación de la fructosa 1,6-bifosfato, solamente la molécula de gliceraldehído 3-fosfato nos va a brindar un sustrato para la siguiente reacción. Esto va a llevar a que la otra molécula, la hidroxiacetona fosfato, se va a tener que convertirse, se va a tener que transformar una molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Para eso, pues básicamente vamos a necesitar la acción de una isomerasa, que es la triosa fosfato isomerasa. Esta enzima pues va a catalizar la isomerización de estas triosas, ¿sí? La dihidroxiacetona fosfato de la reacción anterior ahora se va a transformar en una molécula de gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Es decir, vamos a pasar de una cetosa a una aldosa. Al generarse esta reacción, mucha atención aquí, lo que vamos a obtener va a ser que ya vamos a tener 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Recuerden, en la reacción 4 obtuvimos gliceraldehído y dihidroxiacetona. Y en la reacción 5, la dihidroxiacetona de la reacción anterior se transformó en un gliceraldehído. Es por eso que ahora vamos a tener 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Y a partir de la siguiente reacción, durante la fase de recuperación de la energía, vamos a tener de manera simultánea la conversión de 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, recapitulemos. Fase de inversión de energía. Tenemos la glucosa que ya ha entrado a la célula, está en el citosol, proviene de los procesos digestivos, ha pasado el torrente sanguíneo, ¿sí? Y esta glucosa pues va a pasar por varias reacciones. Tenemos fructosa 1,6-bifosfato, esta va a ser fragmentada por la aldolasa, vamos a tener 2 triosas, aquí vemos el gliceraldehído 3-fosfato, y la dihidroxiacetona fosfato, la cual se va a isomerizar, y al final de esta fase pues vamos a tener de manera simultánea 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Bueno, vamos con la fase de recuperación de la energía. Reacción 6. Durante esta reacción vamos a tener la acción de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Eso quiere decir que aquí vamos a tener una reacción redox, una reacción de óxido-reducción, ¿sí? En la cual vamos a tener que el gliceraldehído 3-fosfato se va a unir, se va a condensar con un fosfato inorgánico para generar una molécula llamada 1,3-bifosfoglicerato. Pero en el proceso va a ser necesario que la coenzima NAD, también llamada dinucleótido de nicotinamida y adenina, pues pasa a su versión reducida, el NADH, ¿sí? Tiene que ocurrir esta reacción redox para que pueda generarse este producto, ¿sí? Entonces, gliceraldehído 3-fosfato más fosfato inorgánico por medio de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que es una óxido-reductasa, vamos a generar 1,3-bifosfoglicerato con entrada de NAD y salida de NADH.